Buenos días, profesora docente. Mi nombre es Bernardo Domínguez Solórzano, estudiante de la licenciatura en Derecho, con número de matrícula 1785-5940, de esta Universidad Tecnológica de México. A continuación, expondré el tema de victimología. En este video abordaré uno de los temas más interesantes e importantes de la materia. Así que empezaré definiendo qué es la victimología. Fatat la define como aquella rama de la criminología que se ocupa de la víctima directa del crimen y que designan un conjunto de conocimientos biológicos, psicológicos y criminológicos concernientes a la víctima. Podemos decir entonces que es una ciencia con autonomía propia, la ciencia de la víctima y de la victimidad, que sostiene pretensiones de comprensibilidad e independencia respecto de cualquier otra ciencia penal. También es importante saber cuáles son los medios de aplicación de la victimología. Esta tiene su medio de aplicación por medio de la criminología, una rama de la victimología que se ocupa de la víctima directa del crimen. Se interesa, por lo tanto, de todo aquello que se relacione con la víctima, es decir, su personalidad, sus rasgos biológicos, psicológicos y morales, sus características socioculturales y sus relaciones con el criminal. En fin, su rol y su contribución a la génesis del crimen. Es importante saber cuál es el rol de la víctima en el nuevo sistema penal acusatorio. Con las reformas constitucionales de 2008 y 2011, en México la víctima ha adquirido un nuevo rol en el procedimiento penal acusatorio. Situación en la que jugaron un papel importante la victimología, el garantismo penal y la maximización de los derechos humanos. Por lo que la víctima, que había sido excluida, hoy es considerada como un sujeto procesal con un importante catálogo de derechos derivados de la legislación nacional y de los tratados internacionales, por lo que se ha enfatizado la reparación del daño e implementado la justicia restaurativa, colocando los elementos necesarios para la desvictimización. Asimismo, es importante hacer notar que los derechos de la víctima se encuentran amparados y resguardados en nuestra Carta Magna, en su artículo 20, apartado C, en los que podemos encontrar los derechos de la víctima. Artículo 20, apartado C, de los derechos de la víctima y del ofendido. La víctima tiene derecho a la asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite ser informado del desarrollo del procedimiento penal. 2. Coadyudar en el Ministerio Público, que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto como en la investigación como en el proceso. 3. Recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia. 4. Que se le repare el daño en los casos en el que sea procedente. El Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo que la víctima o ofendido lo puedan solicitar directamente. 5. Al resguardo de su integridad y otros datos personales en los siguientes casos, cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardo, en todo caso, de los derechos de la defensa. Es decir, el Ministerio Público deberá garantizar la protección de las víctimas y ofendidos, testigos, en general de todos los sujetos que intervienen en el proceso. Y por último, solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restauración de sus derechos. En conclusión, la víctima tiene derecho a la asesoría jurídica, derecho a coadyuvar con el Ministerio Público, derecho a la atención médica y psicológica, derecho a la protección y derecho a la impugnación.